Bueno, hoy Gabriela les va a contar algunas cosas para poder hacer los problemas 19 al 21, que tienen que ver con circuitos magnéticos, pero antes de eso yo les quería hacer una aclaración. Si me dejan compartir, Gabriela, si me habilitas para compartir. Ahí deberías estar, a ver. Ahí está, perfecto, gracias. Les quería hacer una aclaración respecto del cálculo del campo magnético del plano infinito que habíamos repasado la clase pasada. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos medios materiales y vimos varios problemas con planos infinitos? Y yo hice el repaso de cómo era el cálculo del campo de un plano infinito con corriente en la dirección Y. Y había dibujado un circuito de Ampère que era algo así. Hice alguna de estas aclaraciones en los foros, por si alguien las miró. Algo que quería aclarar, puse exactamente el circuito de Ampère al revés. Un momentito, voy a borrar todo esto. Ahí volvemos, disculpen. Bien. Una de las cosas que era importante, por las cuales acabo de borrar el pizarrón, en el cual me equivoqué, y ustedes no se tienen que equivocar, es, si yo tengo la corriente G, esto lo aclaré la vez pasada, pero me parece que no hice suficiente hincapié, Ampère, la dirección de rotación del circuito de Ampère tiene que estar relacionada con la dirección de la corriente por medio de la regla de la mano derecha, ¿sí? Entonces, yo voy a poner, a ver si me pueden ver, el pulgar, ¿sí? El pulgar lo pongo como la corriente, ¿sí? En la misma dirección Y de la corriente, y entonces el circuito de Ampère tiene que girar como hacia mí. ¿Se ve? Que la mano tiene que girar hacia acá. Entonces, el circuito de Ampère tendría que ser exactamente al revés de lo que dibujé la primera clase, ¿sí? Entonces eso habíamos visto la vez pasada, ¿sí? Que que me servía era un circuito ubicado en I igual 0 en el plano XZ, y ese es el circuito de Ampère que me permitía calcular el campo magnético del plano infinito. Y durante el fin de semana un compañero me preguntó, y yo también me quedé pensando, el tema de la corriente concatenada, que a veces se hace difícil de ver, ¿sí? Ustedes tienen esta corriente superficial, y fíjense que mi circuito de Ampère solo corta el plano en esta línea, ¿sí? Entonces la corriente que está atrapando este circuito es simplemente esta parte de la corriente, ¿sí? Y a veces es difícil cómo definir la corriente a partir de la densidad. Ustedes tenían esta definición, que I es la integral de J de S, pero acá no tenemos una J, ¿sí? Y también esto lo podemos escribir como la integral de G de L. Algo que es importante acá es, ustedes saben que cuando es una superficie, ¿sí? La dirección de esta superficie va a estar dada por la normal a la superficie. O sea que si yo tengo una superficie, por ejemplo así, ¿sí? La dirección del diferencial superficie. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una corriente superficial? ¿Sí? Bien, en este caso, ahí se hace más difícil pensar cuál va a ser la dirección de este dl, porque la integración la tengo que hacer en el eje X, ¿sí? Voy a tener que integrar, si el largo del circuito este es D, entre menos D sobre 2 y D sobre 2 en la dirección de X, ¿sí? Pero la dirección del dl no es la dirección de integración, y eso puede confundir. Entonces, la manera en la cual lo pueden pensar es la siguiente, o sea, acá es claro cuál es este diferencial superficie, ¿sí? O sea, no diferencial, es claro cuál es la superficie que está que este circuito de Ampère que define, ¿sí? Que está dentro del circuito de Ampère, es esta superficie de acá, donde si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la normal a esa superficie? ¿Sí?
¿Cuál es la normal a la superficie que está encerrada por el circuito de Ampère? Inversor, exactamente. Muy bien, Julieta, exactamente. Entonces, esa normal es la misma que va a aparecer en el DL, ¿sí? El DL va a ser inversor de X, ¿sí? ¿Y por qué eso? Es porque lo tengo que pensar así, porque es la dirección que aparece acá, ¿sí? Es la normal a la superficie que está siendo encerrada por el circuito de Ampère. ¿Sí? Es un poco rebuscado, bueno, y por eso justamente me pareció importante aclararlo acá en clase, ¿sí? Entonces, finalmente la integral les va a dar G0 por D, ¿sí? Pero esto viene de integrar entre menos D sobre 2 y D sobre 2, G0 en inversor, producto escalar dx en inversor, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? Bueno, entonces si no hay dudas, pasamos a la clase de circuitos magnéticos. Bueno, a ver. Compartir la pantalla. Pero un minuto. Ahí está. ¿La ven? Sí, sí. Listo, perfecto. Bueno, la clase de hoy es una clase bastante corta y vamos a ver un poco de lo que vieron hasta ahora, pero cómo se convierte eso en un circuito magnético, ¿sí? Entonces, en principio tenemos este dibujo. Este dibujo, después, si miran el ejercicio 19 de la guía, es este, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Tenemos un toroide, que, no, un toroide en realidad no, un pedazo de hierro con esta forma circular, ¿sí? En el cual le enrollamos, se le hizo un devanado con un cable por el cual circula la corriente, ¿sí? Entonces, en bueno, vamos a ver qué tenemos. El cable por el que circula la corriente, tenemos el campo magnético que se induce en este núcleo de hierro, y bueno, al ser un material ferromagnético o lo que sea, va a tener a su vez su propio mu, ¿sí? Su propia permeabilidad. Entonces, lo primero que hacemos es, utilizando el hecho que ya conocemos que la divergencia de B es cero, es decir, que no hay fuentes, no hay cargas de campo magnético, podemos usar el teorema de la divergencia para calcular el flujo de campo magnético, ¿sí? Entonces, acá decimos de nuevo que como divergencia de B es igual a cero, usamos teorema de divergencia, esto es la integral en un volumen, va a ser lo mismo que la integral en la superficie cerrada, que es, bueno, es la superficie de este volumen, ¿sí? Entonces, esto significa que el flujo de B, es decir, la cantidad de líneas de campo, es constante a lo largo de un tubo de líneas, bueno, de un tubo de líneas de campo, que tiene como área de entrada, bueno, sí, como área de entrada S1 y como área de salida S2, ¿sí? Entonces, ¿quién es phi o el flujo de campo? Bueno, es justamente la cantidad de campo que atraviesa una superficie orientada, por eso es que es S vectorial. Entonces, a su vez lo que vemos, justamente por la teorema de divergencia, es que φ1, es decir, el flujo que pasa por la superficie 1, es igual al flujo que pasa por la superficie 2, y es constante. Entonces, de acá sacamos que la conservación del flujo magnético vale incluso si hay, además, un entrehierro. ¿Qué significa que haya un entrehierro? Bueno, significa que, a ver, acá está el dibujito, que acá tengo mi hierro y acá tengo un cacho al que le saqué. Acá tengo un pedazo de vacío, en principio, ¿no?
Entonces tengo el hierro y tengo esto que está entre el hierro. Entonces, acá tenemos justamente que el phi en el núcleo, el flujo en el núcleo, va a ser igual al flujo que tengo en el entrehierro, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende únicamente del, bueno, únicamente no, perdón, porque depende del campo magnético y del área, ¿sí? Entonces, B del núcleo es el hierro, ¿sí? Entonces, B del núcleo por el área del núcleo va a ser igual al B del entrehierro por el área del entrehierro, ¿sí? Entonces, acá es esto que les decía antes. Lo importante es el área de entrada. Si bien acá se ve que las líneas de campo se abren un poquito, hacen como acá estas onditas, entonces el área en el cual meto esta misma línea de campo, ¿sí? O sea, imaginemos que solamente existen estas 3 líneas de campo, bueno, la del centro sigue derechita, pero la que venía acá por el costado se abre un poquitito, y la del otro costado se abre otro cachín, ¿no? Entonces, ¿qué veo? Que el área 1, que va a estar dada justamente por la separación máxima entre la línea de adentro y la línea de afuera, es más chica que la separación máxima que se ve acá en el entrehierro, ¿sí? Pero sin embargo, la cantidad de líneas que tengo es la misma. No dejo de tener 3 líneas en este caso. Entonces el flujo es el mismo. Bueno, a su vez, lo que vieron en la clase pasada es que las fuentes del rotor del campo H son las corrientes libres, ¿sí? Entonces, usando el teorema de Stokes, podemos escribir lo siguiente, que H por dl, un diferencial de longitud, en una curva cerrada, va a ser igual a n corrientes libres, donde I va a ser la de cada espirita, ¿sí? Entonces tengo la corriente de n espiras, acá tengo, bueno, 3 espiritas, bueno, n es 3, ¿sí? Entonces, podemos escribir esto. A su vez, lo que debieron haber visto la vez pasada es que si el material es lineal, a su vez vale esta otra ecuación, es decir, que el campo B es igual a la permeabilidad por el campo H. Con lo cual, reescribiendo esta ecuación, vemos que, escribiendo la ecuación 5, ¿no? Decimos, bueno, H por dl, acá simplemente digo, bueno, uso la componente que está en la misma dirección, reescribo H como mu por B, no, perdón, multiplico y divido por mu, ¿sí? Entonces, multiplicando y dividiendo por mu, puedo decir que esta parte que tengo acá es el campo B, dividido el mu de nuevo. A su vez, acá vamos a aprovechar que conozco una cosa que va a ser constante siempre, que va a ser el phi. Entonces, multiplico y divido por el área, y obtengo justamente el phi, que lo voy a poder sacar afuera. Entonces, de acá sale que phi por la integral en esta curva cerrada de un diferencial de longitud sobre la permeabilidad por el área es phi por esta R extraña, que la definimos como reluctancia. La reluctancia es, bueno, la definición de hecho en español, la palabra reluctancia significa no tener ganas de hacer algo, ¿sí? Entonces acá es una resistencia, y acá es exactamente la misma idea. Acá pasa lo mismo, la reluctancia magnética es la resistencia que va a tener un material magnético a que pase un flujo, o bueno, el equivalente a una corriente. Que ahora vamos a ver un poquito más toda esta analogía, ¿sí? Entonces queda definida acá la reluctancia como la integral de dl sobre la permeabilidad magnética por el área en el que estoy. Y si esto es una constante que vale L, bueno, simplemente la podemos escribir como L sobre mu por A, ¿sí? Definición. Entonces, ahora sí hacemos la analogía que les prometí para los circuitos eléctricos, donde lo que vemos es que el hecho de que aparezca una corriente I hace que el flujo magnético se tenga que mover a través del núcleo del toroide, es decir, a través del hierro. Entonces, si la corriente lo obliga, entre muchas comillas, a moverse, es el equivalente a una fuerza electromotriz, ¿sí?
en los circuitos eléctricos. Pero esta entonces no va a ser electromotriz, sino que va a ser magnetomotriz. ¿Sí? Entonces la definimos como N por I. ¿Sí? F es igual a N por I. Donde I va a ser justamente, de nuevo, la corriente en cada espirita. Entonces si yo tengo N espiras, o sea, le di N vueltas a mi devanado, bueno, voy a tener N por I. Entonces, si volvemos a la ecuación anterior, que yo había puesto acá, a la ecuación 5, simplemente puedo reemplazar N por I como la fuerza magnetomotriz. Y recordando lo último que escribimos, que era que la integral de H por dl era simplemente el flujo magnético por la reluctancia, podemos tener una ley de Ohm magnética, por decirlo de alguna manera, es una ley análoga a Ohm, donde vemos que tenemos phi, el flujo magnético por la reluctancia, es igual a mi fuerza magnetomotriz. Entonces, si hacemos de nuevo la analogía, vemos que phi sería el equivalente a la corriente, R, la reluctancia, va a ser el equivalente a la resistencia, y la F, la fuerza magnetomotriz, va a ser la fuerza electromotriz. ¿Sí? Acá lo importante en esta analogía es igual no confundirse con el hecho de que decimos acá que phi hace las veces de corriente, pero en realidad, si se quiere, el que está haciendo la corriente I, o sea, la corriente posta, es la que está haciendo las veces de fuerza magnetomotriz, ¿sí? Son dos cosas separadas que pueden confundir un poquito, pero no importa, esto es simplemente para hacer una analogía, para tenerlo más, algo más, no sé, más ameno quizás. Entonces, si de nuevo tenemos este hierro, ¿no? Que conocemos. Lo podemos escribir como un circuito, ¿sí? Ahora vamos a ver bien, un poquito más adelante, más al final de la clase, cómo se escribe bien esto. Pero, entonces, podría decir que este circuito es únicamente, por la ley de Ohm, como es simplemente phi por R por F, esto va a ser simplemente una fuente por una resistencia o reluctancia, en este caso. Entonces, F, la fuerza electromotriz, magnetomotriz, me voy a confundir muchas veces, discúlpenme, quiero decir siempre magnetomotriz, va a ser justamente la que esté dada por la corriente acá dando vueltas, ¿sí? Y bueno, la reluctancia va a ser la reluctancia típica del material. Entonces, ahí justamente el ejercicio 19 les va a dar un montón de datos, que son todos estos que digo acá, decimos. Tenemos como dato el número de vueltas N del devanado, o sea, cuántas vueltas dio mi cable. La corriente aplicada I, la permeabilidad del material ferromagnético, del hierro este que le puse acá, la circunferencia media L, y la sección A del toroide, podemos despejar el flujo y los campos B y H, ¿sí? Entonces, el flujo va a ser simplemente mu por A sobre L por N por I, que esto sale simplemente de lo que vemos, de la ecuación que tenemos acá, ¿sí? Reemplazando los valores de R. Luego, entonces, si sabemos que el campo B por A es el flujo, bueno, podemos saber que B es igual al flujo sobre A, y simplemente reemplazando en la ecuación de acá arriba, tenemos que va a ser la permeabilidad magnética por el número de vueltas por la corriente sobre L, y bueno, el campo H va a ser lo mismo, pero dividido mu, ¿sí? Entonces, simplemente teniendo, bueno, digo simplemente, pero teniendo todo, habiendo armado uno mismo el circuito, ¿sí? Porque pensemos que estas cosas son cosas que cuando, bueno, ustedes ahora no pueden hacer los laboratorios, pero cuando hacen los laboratorios, son cosas que vos controlás estas, ¿no? O sea, vos sos el que elige el material, entonces vas a hacer el mu, vas a hacer la circunferencia media, vas a saber la sección que tiene, ¿sí? Entonces es simplemente despejar después cosas que es una ecuación muy pava. Entonces, a su vez, si volvemos a la ecuación de circulación H, simplemente pasando del otro lado, llegamos a la ecuación 12, ¿sí?
O sea, utilizando acá la ecuación 9, pasando la f de este lado, o restando f menos la integral de h, el campo h por dl, esto es igual a 0. ¿Que por qué hago esto? No por nada en especial, pero sí para volver a esta analogía con el campo eléctrico. Porque vemos que esto es muy parecido de nuevo a la ley de voltaje de Kirchhoff, donde vemos que tenemos el campo, la fuerza electromotriz, electromotriz, menos la integral en una curva cerrada del campo eléctrico, o bueno, acá lo que es lo mismo sería más la suma de los voltajes, es igual a 0, y acá tenemos nuevamente fuerza magnetomotriz en vez de electromotriz, y en vez del campo eléctrico tenemos el campo H. ¿Sí? Entonces, para completar esta analogía, lo único que queda ver es cómo se ponen las reluctancias en paralelo o en serie. Pero primero, un par de notitas, ¿sí? Que primero, vieron que siempre les decimos el campo B y el campo H. Nunca decimos que este es el campo magnético. ¿Por qué? Porque si bien, bueno, acá viene toda una discusión bastante, que no sé si se llegó a alguna conclusión, de cuál es el verdadero campo magnético. Entonces, al campo B se le llama densidad de flujo magnético, porque a la larga nos está diciendo eso, cuánto flujo magnético hay en un área, mientras que el campo H es la intensidad de ese campo magnético, y simplemente se le dice campo magnético, en el caso de circuitos, ¿no? Hasta ahora, si no, siempre le decíamos que el campo B era el campo magnético y listo. Y bueno, y si no, uno trabaja en el vacío, donde no hay diferencia, es todo más lindo, y listo. Campo B y campo H son lo mismo. Y bueno, un poco de unidades, que siempre hay que saberlas, porque además si conocemos las unidades, sabemos si los ejercicios nos dieron bien, que son, el flujo magnético se mide en Weber, ¿sí? Que es simplemente Tesla por metro cuadrado, o volt por segundo. Perdón, Gabriela, ahí Carolina hizo una pregunta, te la leo. Sí, dale. Que dice, pero entonces, ¿no sería un conjunto de ambos el campo? ¿Un conjunto de qué? Creo que quiere decir si el campo magnético no sería un conjunto de B y de H. Claro. No, porque o sea, B es igual a mu por H simplemente, ¿sí? Entonces no puede ser un conjunto de ambos. No sé si se entiende. O sea, B y Sí, H. a ver, sí, B es un campo cuyas fuentes son las corrientes totales, ¿sí? En cambio, o sea, son dos campos distintos, tienen ecuaciones distintas, ¿sí? A veces nos conviene usar uno para la descripción y a veces otro, ¿sí? Pero conceptualmente son cosas distintas. No sé si no sé qué es lo que querías decir, Gabriela. Sí, o sea, sí. O sea, de hecho tienen distintas unidades. El B es en Tesla y el otro es, no me acuerdo en qué unidades es el H. Pero digo, no tendría sentido sumarlos. Gabriela, ¿puedo decir algo? Sí. Hay una discusión en el Roederer sobre eso que decís vos, que hasta hace, creo que muy poco, de hecho, se seguía debatiendo esto de cuál es el posta. Sí. Creo que llega a una conclusión él. Ahora igual lo voy a buscar, pero me acuerdo que en su momento leí que había toda una discusión, pero creo que si vos veías líneas de campo en ciertos materiales, te das cuenta que el posta era el B, pero yo ahora me lo voy a fijar bien. Pero pueden leerla en el Roederer, esa discusión está buena. Claro, bueno, esa yo no la tenía, ¿ves? Yo no leí el roder para F3. Sí, y quería hacer un comentario más bien administrativo de unidades, que voy a poner esta semana en la página de la materia, en donde en la sección material adicional un PDF donde están todas las unidades que vayan a necesitar de toda la materia, que me parece que les va a ser fácil, porque en esta parte vamos a empezar a ver distinto tipo de unidades, entonces pueden directamente consultar ese PDF donde van a tener todas las unidades que fuimos usando en la primera parte y las que vamos a usar ahora. Eso. Sí, porque además, como ven, las unidades son bastante feas. A ver qué dice. A ver. Entonces, ambos serían una expresión del campo de alguna manera, pero a veces nos conviene verlo de una manera tras de otra. Claro, sí, justamente, dependiendo de qué cosas conoces. Es lo mismo que teníamos, digamos, con el campo eléctrico y el campo de desplazamiento, que a veces
podías calcular uno y a veces podías calcular el otro. Es la misma idea. Pero bueno, con el campo eléctrico y el campo de desplazamiento era fácil saber que el campo eléctrico es el campo eléctrico, mientras que acá, bueno, estaba de nuevo esta discusión. Bueno, entonces estas son las unidades, son bastante feas, pero son lo que son. Y entonces ahora sí, vemos qué pasa con reluctancias en serie o en paralelo. Problema 19, que es en realidad medio lo que estuvimos haciendo hasta ahora, pero sin numeritos. Tenemos acá el entrehierro, ¿sí? O sea, tenemos el núcleo con el entrehierro acá en el medio. Y si queremos calcular el flujo total, el flujo que tenemos que hacer. Y bueno, usar nuestra ley de Ohm magnética, no le digan así en Polite Company, que va a ser phi es igual a la fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia equivalente. Ahora bien, ¿quién es la reluctancia equivalente? Y bueno, usamos la definición de reluctancia, que es simplemente la integral de dl sobre mu por a. ¿Sí? Y vemos que esto es lo mismo que escribir la reluctancia para el núcleo que la reluctancia para el entrehierro. Entonces, en serie simplemente se suman, al igual que las resistencias. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces eso es fácil. Y podemos escribir al sistema este de la misma manera que había hecho antes, con un cachito muy chiquitito, como un circuito magnético, diciendo, bueno, de nuevo, acá, ¿qué tengo? Tengo la fuente, que va a ser el devanado este que le hicimos, donde le aplicamos una corriente, y después voy a tener no una, sino dos reluctancias, perdón, que van a ser la reluctancia del núcleo, y al ladito la reluctancia del entrehierro. Entonces simplemente es igual a F sobre la suma de ambas. ¿Sí? Disculpa, Gabriela, yo quería hacer un comentario, no sé si te Dale. fijas la filmina, Anterior. porque me parece que tal vez no queda claro quién es L, ¿no? Cuando vos cuando la presentaste a L, hablaste de circunferencia media, es decir, que en ese caso estaríamos hablando de todo esto, ¿no? Y, no sé si lo ven, lo que dibujé recién. Sí, 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 se ve. Bien, y en el caso de que solo se tratara de esto que estás escribiendo ahora, ¿no? Que es la parte del núcleo y la parte del entrehierro, entonces sería esto, digamos, el L del entrehierro y esta otra parte, disculpen que se dibuja mal, el L del núcleo. Es eso, ¿no? Ok, sí, está bien. Solo quería aclarar eso porque tal vez no se entendía bien quién era L en cada caso. Está bien, está perfecto, está perfecto. Bien, ¿alguien quiere preguntar algo acá? O si es claro, entonces podemos seguir. Bien, seguimos. Listo. Bueno, entonces, de nuevo, este circuito como circuito magnético es esta cosa así bastante fácil. Y si vamos al problema 21, podemos ver que tenemos acá el equivalente a resistencias en paralelo, ¿sí? Pero esta vez son reluctancias en paralelo. Que acá lo que tenemos es un núcleo así medio feo, que tiene como esta forma extraña, no sé muy bien qué es. Entonces, ¿no ves la diferencia entre las dos circunferencias que dibujó Susana? Ahora, Susana, ¿las querés hacer de nuevo? ¿A vos qué te Sí, no eran dos, claro, bien. Mm. Mm. Eh, ¿Yo perdí a Susana? O... Sí, creo que lo perdimos.
Ah, ok, la perdimos todos, no, pensé que era yo. Sí, yo también pensé que era yo. Pero sí. Está bien, listo. Bueno, a ver, voy a hacer yo como pueda el dibujito. Pero no, acá lo que quería decir Susana es que es distinto. A ver, ¿dónde está? O sea, tenemos la circunferencia media del núcleo, está dada, uy, ¿cómo hago para undo? Está dada acá por, bueno, imagínense que esto está pasando por el medio. Ay, qué difícil que es esto. Bueno, está acá. Esta va a ser la circunferencia media del núcleo, ¿sí? Mientras que la del entrehierro va a ser, vamos a agarrar otro color, verde, por ejemplo, va a ser la que pasa por acá, ¿sí? O sea, nada, son distintas. No sé si queda más clara. Bueno, perfecto. Bueno, y entonces acá si volvemos, acá el caso de esta cosa rara, lo que vemos es que tenemos, de nuevo, un devanado sobre una de las tres, llamémoslo ramas, ¿sí? De mi núcleo. Entonces yo tengo un núcleo al que le hice un devanado del lado izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? Voy a tener un flujo que va a ser el equivalente a las corrientes, que podría decir que, bueno, tengo un flujo que pasa por la rama 1, un flujo que pasa por la rama 2 y un flujo que pasa por la rama 3. Entonces, de nuevo, donde tengo el devanado va a ser mi fuente, ahí está, decía la palabra fuente, y voy a tener en realidad tres resistencias, ¿sí? Reluctancias, que van a ser una debido a este pedazo de circuito, este pedazo de núcleo, otra al pedacito que está en el medio, y otra a la que está del lado derecho, ¿sí? Entonces voy a tener RC, no sé por qué se llama C, pero bueno, el dibujito yo lo adopté. R1 es la que pasa acá por el medio, y R2 es la que pasa por este otro lado. Entonces vemos que el flujo se conserva a lo largo de todo el circuito. ¿Qué significa eso? O sea, lo que ya sabíamos que el flujo se tenía que conservar. Es lo mismo que teníamos de alguna manera para las corrientes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que phi, o sea, el phi que sale acá de mi fuente, entre comillas, va a ser igual a phi1 más phi2, porque cuando llega acá se divide. Entonces, recordando que esto se parece mucho a Kirchhoff, y entonces si pasaba lo mismo para Kirchhoff, pasaba una cosa con los voltajes, y bueno, y acá pasaba una cosa muy parecida justamente con los flujos y las fuerzas electromotrices, magnetomotrices. Entonces, simplemente nos damos cuenta que tiene que pasar lo mismo, con lo cual la reluctancia en paralelo se escribe igual que las resistencias en paralelo, como, bueno, que la equivalente es igual a una a la menos 1 más otra a la menos 1, y todo esto a la menos 1 de nuevo, o sea, lo de vuelta muchas veces, y tengo lo mismo que antes. Y acá termina la clase per se, una clase re cortita, pero aprovechamos y hacemos un par de comentarios. ¿Sí? Antes que sigas con eso, Gabriela, perdón, ya volví. Sí, está bien. Se me cortó internet. No sé si lo pudieron explicar, lo que dijo Lautaro, o si volvemos sobre eso. No, él me dijo, listo, gracias, así que asumo que entendió. Bueno, listo, está Lautaro, bien. ¿preferís que lo expliquemos de nuevo o...? Miro para abajo porque tengo el chat en el celular. No. Bueno, voy a asumir que está todo bien. Entonces, Bueno, sí, dice que creo que entendió. entendió. Buenísimo. Ahí está. Adelante. Entonces, acá viene este comentario, ¿sí? Que, de nuevo, aprovechando que la clase de hoy es cortita. Entonces, bueno, acá viene un poco también lo que le decíamos antes a Carolina, que esta cosa que decíamos, bueno, que en realidad el campo H es parecido a lo que sería el campo de desplazamiento D. Bueno, nosotros ya conocemos, ya el campo eléctrico se supone que lo tenemos re claro, ¿no? Entonces, la ley de Gauss para el campo de desplazamiento es justamente
la integral en superficie de D por ds, me va a dar la integral en volumen por las fuentes libres, ¿sí? Ahora bien, esto vale siempre, pero si yo tengo fuentes de rotor, o sea, si el rotor de D no es nulo, esto no me alcanza para determinar completamente qué pasa con el campo D, ¿sí? Y bueno, acá pasa exactamente lo mismo con el campo H, lo cual nos ayuda a estar todavía más convencidos de estos paralelismos, ¿sí? Entonces, bueno, decimos, tenemos la ley de Ampère para el campo magnético H, que la integral sobre la superficie, ¿sí? Va sobre una curva cerrada de H por dl, es la integral en la superficie de las corrientes, ¿sí? Libres. Ahora bien, si hay fuentes de divergencia, no alcanza esto para determinar completamente H, ¿sí? Para tenerlo en cuenta, y quizás esto ayuda. A su vez, otra cosa, que es que vale en D igual a 13, o sea, en 3 dimensiones, o sea, estamos trabajando nosotros, va el teorema de Helmholtz, que dice que cualquier campo vectorial se puede expresar como la suma de una parte irrotacional, o sea, sin rotor, y una parte solenoidal, es decir, con divergencia nula. Entonces, ¿cómo se escribe la parte irrotacional? Y bueno, como un gradiente, o bueno, en este caso, menos un gradiente. Y la parte porque acuérdense que el rotor del gradiente es siempre cero. Y acá, lo de la divergencia, se puede escribir como justamente el rotor de un campo, de un potencial vector, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el campo eléctrico, nosotros teníamos que el campo eléctrico se puede escribir como menos el potencial, ¿sí? Y para el campo magnético, en cambio, usamos el potencial vector A, justamente, que tenemos que el campo magnético puede describirse como el rotor de un campo A. Y bueno, justamente se cumplen estas identidades que ya conocemos, que el rotor del gradiente es siempre cero y la divergencia del rotor es siempre cero. Así que, nada, eso sí. ¿Quieres agregar algo, Susana? Sí, este último comentario es como también tiene la intención de como hacer un spoiler de algo que van a ver más allá en Electro. Cuando ustedes vean Electro van a ver que el campo magnético y el campo eléctrico lo van a escribir como derivadas de un mismo campo, ¿sí? Pero en el fondo, digamos, a este nivel, físicamente, en un punto son el mismo fenómeno. ¿Sí? Estamos como adelantando un poquito, nosotros en este curso vemos un poco lo que dijo Luis hoy, vemos magnetostática, vemos electrostática, y después en la teórica ven algo de electrodinámica, en la práctica no vamos a ver tanto de eso. Cuando vean más electrodinámica van a ver que el campo eléctrico y el campo magnético en realidad físicamente son parte del mismo fenómeno, ¿sí? Entonces, bueno, un poco para que les quede eso, esta es la manera matemática de justificarlo, y en Electro van a ver, bueno, con más consistencia esto que les estamos adelantando hoy. Por algo la materia es Bien, electromagnetismo, después de todo, ¿no? claro. Así Así que, ahí bien. termina la clase, era cortita como les prometí, y espero que tengan dudas de las clases anteriores, porque tenemos un montón de tiempo para responderlas. Sí, con esta clase ya